Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo de bienvenida a todos ustedes. Empezó la exportación de carne bovina hacia la China. 4 contenedores, un total de 96 toneladas, es un botón de muestra. Van a obtener algo más de $300,000, cerca de $400,000, de tal modo que tienen que triplicar el volumen para llegar a su primer $1,000,000 de exportación. No está mal. El tema es el contexto. El contexto es que el sector ganadero ha sido el exigente, el que ha promovido la aprobación de este último decreto, el del 9 de julio de este año, que ha sido el detonante de los grandes incendios en la Chiquitanía. Fruto de esos incendios, la población pide que el gobierno anule ese decreto. Y los ganaderos, en este acto inaugural, le han dicho al presidente que no anule ese decreto porque sería matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, el chaqueo, la deforestación, el acabar con los bosques es la gallina de los huevos de oro. En efecto, cada vez que se acaba con una hectárea de bosque, los ganaderos ven una gran oportunidad de poner ganado, pastizales en esa zona y, por supuesto, incrementar sus ganancias, porque los huevos de oro no llegan a la población en general, sino llegan directito a los bolsillos de ellos. Entonces, están confesando que su actividad y el éxito de su actividad depende del éxito de los chaqueos, depende de la expansión del fuego y del fin de la riqueza forestal en el país, porque junto con los agroindustriales que también quieren, a costa de los bosques, a costa de la Amazonía y a costa de la Chiquitanía y a costa del Pantanal y a costa de todo, ampliar su frontera agrícola, pues los ganaderos exactamente lo mismo. Solo que los ganaderos necesitan aún mayor extensión de tierra. Si usted tuviera la oportunidad de viajar por Cobija, por las inmediaciones de Cobija, o por Santa Cruz o por el Beni, verá cómo en esta temporada siempre le prendieron fuego a todo lo que podían prenderle fuego. ¿Por qué? Porque están o renovando pastizales o ampliando su frontera agrícola. Matan la Amazonía, no tienen ninguna piedad, kilómetros y kilómetros o hectáreas de bosque para poner ganado. Sí, los ganaderos han dicho en la víspera que esperan llegar al 2030, es decir, dentro de 10 añitos más, utilizando 32 millones de hectáreas. Le repito la cifra porque es estremecedora. Quieren poner vacas sobre 32 millones de hectáreas porque su meta es exportar 200,000 toneladas de carne de res y generar $800 millones. Es decir, son $800 millones que ellos generarán como ingreso, pero el costo para el país será infinitamente más grande. No solo es poner una vaquita, ¿no?, para que después sea faenada y se pueda ser exportada. Esa vaquita requiere pastizales, se hizo un cálculo de 1 hectárea por vaca, y requiere de mucha agua. Bueno, el país podría ser generoso y sacrificar sus bosques para que esta industria crezca y lleguen
a esa meta de 800 millones de dólares, que es un monto aproximado al que genera actualmente la exportación de soya. El tema son dos temas. Uno, que el planeta no va a aguantar. Hay no solo la quema de la Chiquitanía, este incendio que ha devorado y que el gobierno no quiere apagar con rapidez. ¿Ha visto usted la lentitud, no? Aceptan la ayuda internacional, pero con una lentitud. La aceptan para sofocar la crítica internacional y la interna también, pero no sofocar el fuego, ¿no? La aceptan lentamente. Cuando lleguen los cascos blancos argentinos especializados en apagar incendios forestales, pues ya no habrá incendio. Ya lo que queda en la Chiquitanía es una gran mancha negra donde fue una gran mancha verde. Y la gran oportunidad para los ganaderos, porque cuanto más se queme, más oportunidad tienen. No solo son los asentamientos de los colonizadores o interculturales, como usted quiera llamarlos, que son campesinos que llegan a chaquear, ¿no? Y que no sabemos qué vayan a producir. Tomates no será. En la cantidad de hectáreas que les están dando, que no son pocas, posiblemente produzcan algo de alimentos, tal vez para el autoconsumo, y prueben un poco con la coca, algo que sea rentable y les permita vivir, o finalmente se dediquen al comercio de tierras. Pero esa es una parte que no es menor, pero no es la única. La otra son, pues, los agroindustriales que van a aprovechar. Si se quemaron sus tierras, pues, bueno, van a aprovechar para ampliar la frontera agrícola, y los ganaderos para poner más vacas. A ellos no les ha caído mal el incendio. Y el gobierno se ha mostrado como un representante fiel de estos intereses depredadores, porque eso es lo que es Evo Morales, es un depredador. Y entonces, esta lentitud, este aminoramiento del impacto, de los efectos, tiene que ver con que no ven mal que se incendien los bosques, ¿no? Al revés, lo ven bárbaro, una oportunidad para hacer negocios. 32 millones de hectáreas pretende el sector ganadero, tanto del Beni como de Santa Cruz, utilizar para el gran negocio de la ganadería. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es el calentamiento global, que es un problema que no es ajeno a nuestra existencia, aunque nos hacen creer que es un problema de los ricos, del norte, de los Estados Unidos. Bueno, el tema es que hay calentamiento global y que si en un siglo sube la temperatura en 5 grados, como está previsto, va a venir la catástrofe. Y de esa catástrofe no se van a librar, no se va a librar nadie, ni los ganaderos, ni las vaquitas, ni usted, ni yo, nadie. 5 graditos, dirán, ¿pero qué sigue 5 graditos? A ver, si el niño suyo, si al hijo suyo, que tiene normalmente 37 grados de temperatura, le sube la temperatura en 5 grados, pues su hijo está muriéndose, porque una fiebre de ese nivel lo va a matar. Bueno, y al planeta también. El planeta se va a calcinar. ¿Por qué se va a calcinar? Porque se emiten gases a la atmósfera. Esa atmósfera se vuelve, con estos gases, esos gases tapan mayor cantidad, ¿no? Este efecto invernadero se vuelve más grande y los gases se hacen más espesos, y por lo tanto el calor, ¿no? El retenimiento de calor es más grande, y literalmente, dicen los especialistas, el planeta se va a calcinar. Áreas verdes, áreas agrícolas,
se van a volver simplemente desiertos. Ese es el peligro. Y en los desiertos no se crían ni las vacas ni se puede cultivar nada. Es la muerte de un planeta. Bueno, esto es lo que está pasando. Y uno de los problemas, uno de los causantes de este calentamiento global, de este efecto invernadero, son las vacas. Y de momento hay tantas vacas como ciudadanos chinos en el planeta. Se estima que hay 1.000,5 millones de vacas en el planeta, más o menos la cantidad de ciudadanos chinos que también habitan el planeta, ¿no? Y estas vacas, ¿no? Dice, ¿qué tiene que ver las vaquitas? Bueno, es que las vacas demandan, cuando es una producción, ¿no?, a gran escala, demandan deforestación primero. ¿Por qué? Porque necesitan pastizales, necesitan comer mucho pastizal. En muchos países utilizan fertilizantes para el crecimiento acelerado de este pastizal, lo que genera un nuevo problema, y consumen mucha agua. Entonces hay que desviar el agua natural que va por un lado, por los pantanales, hay que desviar para el consumo de las vacas. Pero luego esta industria tira desechos al agua, contamina, fertilizantes terminan en el agua, hasta las hormonas, las vacunas, en fin, todos los químicos habidos y por haber que va a demandar esta industria van a terminar en un agua contaminada. Entonces, está claro, la deforestación es el primer impacto terrible. ¿Por qué es impacto terrible? Porque ese bosque está destinado a producir oxígeno, a limpiar el CO2, ¿no?, el dióxido de carbono, por ejemplo, que emiten los buses, los autos, en fin. Y esa contaminación la limpian los bosques, pero cuando usted tala los bosques ya no hay quien limpie y entonces ese anhídrido carbónico termina en la atmósfera, más calentamiento global, más calentamiento global. Bueno, y las vacas que tienen este impacto, tienes que deforestar. Segundo, tienes que producir alimento, pastizales para las vacas. En vez de producir alimentos para los hombres, produces alimentos para las vacas. Y tercero, en vez de que el agua te sirva para otros cultivos, alimentos para los hombres, las mujeres, los habitantes del planeta, para las vacas. Entonces, ese es un impacto terrible. Y segundo, las propias vacas, al procesar el alimento en sus estómagos, producen metano. Y un informe de la FAO, que ya no es cualquier cosa, es un informe oficial de la FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas, dice que el ganado en el mundo es el responsable del 18% de los gases de efecto invernadero, el transporte el 22%, y que tratándose del metano específicamente, que es aún más letal que el monóxido, el dióxido de carbono, pues el ganado es responsable del 37% del metano. Es decir, más calor, más efecto invernadero, más desiertos, más torrenciales lluvias, más inundación en el Beni, más incendios en Santa Cruz. Eso es el efecto invernadero, ¿no? Calentamiento global, deshielo en el Ártico, inundaciones, todas esas catástrofes tienen que ver con la mano del hombre. ¿Qué es esto? Hacer una industria ganadera que genera estos gases de efecto invernadero. No voy a entrar en detalles, pero las vacas, tanto los gases que botan las vacas como las heces, todo genera estos gases, el estiércol, generan gases que terminan en la atmósfera. Como no es una vaquita aislada, sino
1.500.000.000 de cabezas de ganado que están dispersas en el mundo, tienen este efecto descomunal en el planeta. Y claro, uno dice, ¿cuál es la solución? Mire, la emisión de gases, por ejemplo, en el transporte, la gente, los gobiernos, ha tomado conciencia de esto y está pensando en vehículos eléctricos, está pensando en filtros, en fin, se han tomado medidas. En materia del ganado, no han tomado ninguna medida. Es obvio que si hay una relación sostenida, no de acabar con toda esta industria, pero de ponerle límites. Es decir, no puedes producir, no puedes criar tanto ganado que acabes con la Amazonía, ¿no? O que pongas en riesgo el equilibrio ecológico de la Amazonía. No puedes criar tanto ganado que acabes con los bosques en las reservas o los bosques en el oriente del país. Tiene que haber un equilibrio, es decir, tiene que haber un límite. Con este gobierno y con la angurria del sector ganadero, que ahora está encontrado en un mercado que es infinito, que es el chino, pues no hay límite. Por eso le dicen al gobierno, cuidado, mate la gallina de los huevos de oro. ¿Cuál es la gallina? Los incendios forestales, ¿no? La libertad para chaquear. Chaqueo infinitamente, no permito a nadie. El decreto dice controlados, pero en este país no hay control ninguno, entonces son descontrolados. Y allá vamos, a la destrucción de la naturaleza para el enriquecimiento particular. Está bien el enriquecimiento particular, está bien la industria y el esfuerzo exportador, claro que hay que aplaudirlo. De momento no son un riesgo, pero la dinámica muestra que son capaces de acabar con todo lo que se encuentre a su paso con el objetivo de hacer muchas ganancias. ¿Por qué? Porque han encontrado una beta para hacer ganancias, y esa beta es el consumo de la China. Mientras la China era socialista, consumían un plato de arroz y ponían a la sartén todo aquello que veían que se movía, cucarachas, se comían los perros, los monos, todo. Bueno, pero ahora que son capitalistas y son ricos, ahora son los demandantes de la mejor carne del planeta. Argentina, Brasil y el Uruguay han destinado su producción de ganado, de carne, de exportación hacia la China. Y es un mercado que no está satisfecho. El embajador chino dijo en las últimas horas, aplaudiendo estos primeros 4 contenedores de exportación, que ellos son más de 1.400 millones de habitantes y que consumen 60 kilos al año cada uno. Es decir, consumen más que los españoles. El promedio de los españoles es de 50 kilos al año. Es decir, multiplique, por favor, 60 kilos por 1.400 millones de ciudadanos chinos. Es un mercado infinito, es un mercado insatisfecho siempre, que además podrían fácilmente aumentar la cantidad de consumo de carne. De tal modo que el aporte de los ganaderos bolivianos es un pequeñísimo aporte, ¿no? Si llegaran a esta meta del 2030 de exportar 200.000 toneladas de carne, es una cantidad significativa, la mitad de la cantidad de carne que ha exportado la Argentina el año pasado, que ya es mucho decir, porque la Argentina es uno de los grandes productores de carne de res y de exportación de este tipo de producto. Ahora a la China. Argentina exporta 500.000 toneladas. Es el doble de lo que los ganaderos de Bolivia esperan exportar el 2030. Pero la Argentina es el 6º exportador del planeta. El primero son los Estados Unidos, segundo el Brasil,
Argentina está en sexto lugar, México en octavo lugar. Pero claro, la demanda china, que es una demanda nueva, ¿qué le vas a decir a los chinos que nunca comían carne, de repente han descubierto la carne de res, son insaciables, ¿no? Comen y comen y comen y están dichosos porque además están llevando la mejor carne del planeta para el consumo de los chinos. ¿Qué les vas a decir? ¿Que el planeta se está cayendo? Pues no les importa, no les importa. A su gobierno tampoco les importa. Son los principales contaminadores del planeta y no les importa. Estudios, por ejemplo, dicen, si Estados Unidos, ¿qué le voy a decir a China? Consumieran la mitad de lo que consumen, podríamos salvar al planeta porque se liberaría una cantidad impresionante de hectáreas que ya no estarían destinadas al cultivo de pastizales y forraje, sino al cultivo de otro tipo de alimentos, ¿no? Que podrían fácilmente reemplazar a la carne de res. Se podría salvar el agua, se podría controlar la contaminación del agua, en fin, ¿no? Hay una campaña internacional, los científicos del mundo piden a la humanidad, por favor, controlemos, disminuyamos el consumo de carne, consumamos una vez a la semana, no todos los días, como el pescado, usted no come pescado todos los días, una vez a la semana, es recomendable además, pero carne todos los días, estamos ahogando el planeta. No estamos discutiendo de pequeñas cosas, estamos discutiendo de la vida, no del planeta como algo ajeno, sino de nuestra vida, de la posibilidad de subsistir, la posibilidad, no de que la vida va a continuar, la naturaleza va a continuar, pero no sabemos si los seres humanos continuemos en este planeta a consecuencia de este flagelo que estamos haciendo del uso de la naturaleza, porque si hay un huevo, una gallina que da huevos de oro, es la naturaleza, pero nosotros la estamos flagelando, la estamos castigando todos los días para el enriquecimiento privado, un enriquecimiento desmedido que atenta contra la naturaleza, que es la que nos da esa riqueza. Entonces, estamos a nivel mundial en una campaña para disminuir el consumo de carne de res. Pero es una campaña que ha tenido hasta el momento muy poco éxito y nula en la China, que es el factor que ha debutado en este mercado y que lo ha cambiado todo. China ahora consume no solo carne, consume todo de todo, se ha vuelto capitalista, es un gran consumidor y claro, cuando hay esta demanda, no hay forma de parar la oferta. Para los ganaderos es una gran oportunidad que se abra el mercado chino. La llave se la dio Evo Morales. Entonces están más que agradecidos, están haciendo campaña a favor de Evo Morales y quieren exportar a costa de la naturaleza, a costa del equilibrio mundial, a costa del calentamiento global, a costa de lo que fuera, ¿no? Y lo van a hacer mientras no exista un gobierno que ponga los límites, porque no es oponerse a esta actividad. Como le digo, en esta cantidad actual, pues no pasa nada, pero apunta, es decir, el aplauso, la exigencia de aprobar medidas antinatura, respaldar un decreto que es el detonante para el incendio de la Chiquitanía, que no haya ningún pronunciamiento de censura a esta quema descontrolada, ningún pronunciamiento de solidaridad con la naturaleza, con los animales y con los humanos afectados por estos incendios, muestra que les ha venido anillo al dedo. Un incendio así ya les ha quitado la responsabilidad y por lo tanto
ahora viene la oportunidad de hacer crecer el hato ganadero, ¿no? A mí me parece terrible que la forma de intentar compensar la caída de las exportaciones en hidrocarburos, que es absoluta irresponsabilidad del actual gobierno, de no haber explorado a tiempo, en fin, que las reservas de gas se estén acabando sin que este gobierno hubiera descubierto un solo campo para reponer la exportación de gas, tanto en volúmenes y ahora por los precios internacionales, la caída de los precios, en fin. El gobierno está desesperado para poder compensar esta su irresponsabilidad, compensar la caída de ingresos y tapar su irresponsabilidad. Y bueno, cualquier actividad, no importa cuán contaminadora sea, es bienvenida. Y el gobierno se pone a la cabeza de la deforestación, del incendio de bosques, no le interesa la biodiversidad, es decir, eso son cosas, como dijo Álvaro García Linera, de los ricos, ¿no? Del imperialismo, esto de defender la naturaleza. Vamos a aprovecharla ya, vamos a hacernos ricos ya. Si el planeta se calienta y desaparece, eso será en el futuro. Mientras tanto, aprovechemos. Y lamentablemente, la industria ganadera, de momento en Bolivia, no es una industria que sea aportante de manera dramática al calentamiento global, pero apunta a eso. Esa es la dinámica. El mercado chino va a exigirle multiplicar y multiplicar y multiplicar el hato ganadero, y lo van a hacer, y para eso van a acabar con los bosques si es necesario, y van a poner pastizales en vez de bosques, y lo peor de todo es que creen que lo van a hacer bien. Se necesita un gobierno que, sin atentar contra este sector, le ponga freno, le ponga límite, sea un defensor efectivamente de la naturaleza y diga, hasta aquí se puede llegar, hasta aquí vamos a ir, pero vamos a defender los intereses globales, los intereses nacionales, y vamos, sin afectar a un sector productivo, no vamos a dejar que este sector productivo se vuelva el motor de la destrucción de nuestro medio ambiente. Bueno, algunos apuntes para la polémica. Muchas gracias por escucharme. Con otro informe especial estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.